Busca al Señor. Dile que venga. Señor, he aquí el que amas está enfermo. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Vamos a Judea otra vez. Rabí, hace poco los judíos procuraban apedrearte y otra vez vas allá. ¿No tiene acaso 12 horas el día? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarle de su sueño. Señor, si duerme, se recuperará. Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Así que vayamos a él. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Tu hermano habrá de resucitar. Yo sé que habrá de resucitar en la resurrección del postrer día. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, jamás morirá. ¿Crees tú esto? Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Ve, trae a tu hermana. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Dónde está el cuerpo? Señor, ven y ve. Mirad cuánto él le amaba. ¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho que Lázaro no muriera? Quitad la piedra.
Señor, lleve ya, pues lleva 4 días. ¿No te he dicho que si has de creer verás tú la gloria de Dios? Padre, gracias te doy porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero por causa de la gente que está alrededor, lo dije, para que ellos crean que tú me has enviado. Lázaro, ven fuera. Desatadle y llevadlo. Os invito, vamos a abrir nuestras Biblias. Abrimos nuestras Biblias en Juan capítulo 11, por favor. Juan capítulo 11. Y si tienes tu Biblia abierta ahí, márcalo con tu mano y vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por la bendición de poder estar congregados en tu nombre en este lugar. Y ahora quiero pedir junto con mis hermanos tu bendición sobre tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Estamos llegando a la séptima señal. La séptima señal durante este tiempo de atrás, y hoy no pretendo agotar, como en ninguno de los casos, cada una de estas señales que narra Juan. Como la palabra de Dios al completo es absolutamente inagotable y hay distintos prismas, distintos acercamientos, abordajes que podemos realizar, y hoy os propongo uno en particular en relación a este pasaje, y hablaremos desde la óptica de los tiempos que encontramos aquí, pero hemos estado diciendo, y solo de una forma absolutamente sintética, Juan llama a los milagros señales. Hay un dicho chino que dice que los tontos, cuando alguien señala a la luna, se quedan mirando la punta del dedo. Las señales apuntan al objeto al cual señalizan. Las señales no son el foco de nuestra atención. Juan por eso los llama señales. Los milagros están relacionados con el poder de Dios actuando en el contexto de la naturaleza y transformándolo soberanamente. Las señales apuntan al propósito para el cual son hechos esos milagros. Y Juan estructura su libro especialmente en toda la primera parte, a partir de 7 señales. Esta es la séptima. En la primera señal
se nos presenta el milagro de la conversión del agua en vino. La segunda señal, la sanidad del hijo de un noble. La tercera señal, la sanidad del paralítico que estaba en el estanque de Betesda. La cuarta señal, la multiplicación de los panes y los peces. La quinta señal, aquella noche siguiente Jesús llega a los discípulos andando sobre el mar. La sexta señal, de la cual hemos estado hablando los pasados domingos, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y en esta séptima señal, Jesús resucita a Lázaro. Es decir, que hay todo. Podemos ver toda una dinámica. Si esto fuera una obra, un concierto, podríamos ver una dinámica de increyendo. Va en aumento, va en un aumento de luz, en un aumento de excelencia. Jesús no solamente interviene resolviendo situaciones domésticas, sanando enfermos, sino que Jesús es aquel que tiene el poder y la victoria sobre la muerte. Jesús es aquel que es la resurrección y la vida. Un teólogo muy conocido dice que el libro de Juan, el Evangelio de Juan, se estructura en dos grandes libros. El libro de las señales, en griego semion, señal. Las señales señalizan en la dirección de alguien. Y el libro de la gloria. A partir del capítulo 13 en adelante vemos todo el proceso de la glorificación, la manifestación de Jesucristo en gloria, los diálogos que tiene, los encuentros profundos que tiene con los discípulos, la oración que encontramos en el capítulo 17, el lavamiento de los pies de los discípulos, etcétera, etcétera. Ahora, Juan mismo en el capítulo 20, versículos 30 y 31, Juan describe de forma muy explícita el propósito de estas señales. Y el propósito de estas señales, según el mismo Juan, Jesús hizo además muchas otras cosas que no están escritas en este libro, explicita Juan. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis ¿qué? Vida en su nombre. Hermanos, en esta mañana, todo este capítulo, y especialmente hasta el versículo 46, yo quisiera que en esta mañana centráramos nuestra atención sobre el mismo, desde, como dije recién, un acercamiento un tanto peculiar. A mí el Señor me ha bendecido y me ha hablado por medio de esta reflexión que quiero someter a vuestra consideración y que quiero plantearos. Yo creo que incluso como iglesia y como comunidad, en este tiempo que estamos viviendo, este acercamiento, al menos para mí, ha sido muy enriquecedor. Y quiero hablaros en este pasaje acerca del manejo que Jesús hace, la gestión que Jesús hace de los tiempos. Y básicamente quiero proponeros 3 conclusiones que van a estructurar nuestra reflexión. En primer lugar, esta señal nos señaliza, nos muestra, nos evidencia a un Jesús, nos muestra aquel que tiene perfecto control de todos los tiempos. Y a lo largo de toda esta narrativa vamos a encontrar muchas referencias, diferentes referencias, y vamos a reflexionar brevemente acerca de esto. En segundo lugar, este pasaje nos presenta a un Jesús hombre. Jesús es 100% Dios y es 100% hombre. Amén. Nos presenta a este Jesús que es 100% hombre como alguien que vive conectado, que vive en relación perfecta con su tiempo presente. Y en tercer lugar, esta señal nos muestra a aquel que nos libera de nuestras vendas, de nuestras ataduras, de nuestros sepulcros y de nuestras ataduras consecuentes para dejarnos ir en libertad y vivir una vida en libertad. Y vamos a desarrollar un poquito algunos pensamientos que tienen relación con cada uno de estos aspectos. ¿Vale?
La hoja de ruta la tenéis. Tenemos 3 paradas en el viaje. ¿Cuál era la primera parada? ¿Qué nos señaliza este pasaje? Esta señal nos muestra aquel que tiene perfecto dominio de los tiempos. Vamos a la palabra del Señor. Juan 11. Mantener vuestra Biblia, por favor, abierta en este capítulo. Dice así la palabra del Señor. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Pequeño paréntesis, esta narrativa la encontramos registrada nosotros luego en el capítulo siguiente, en el capítulo 12. Lo que pasa es que Juan, cuando registra esto, evidentemente muchos años después, fue el último de los autores sagrados. Esta información que está dando era de público conocimiento de toda la iglesia primitiva, lo que había ocurrido. Pero esto que describe ahora todavía no había ocurrido. Cuando lo describe, cuando él lo narra, lo registra, por supuesto sí. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó, ¿cuánto tiempo? 2 días más en el lugar en el que estaba. El lugar en el que estaba nos lo describe el versículo 40 del capítulo anterior y tiene relación con la 6ª señal. Después de que Jesús sanara al ciego de nacimiento, ¿qué pasó? Los judíos intentaron apedrear a Jesús. Y entonces nos narra el capítulo anterior que Jesús tomó la decisión de ir a la región de Perea, la zona donde Juan el Bautista había estado bautizando. Concretamente, estamos hablando de una distancia de unos 40 kilómetros más o menos desde ese lugar y un día de trayecto. Así que había un día de ida y otro día de vuelta aproximadamente andando, y Jesús se fue a aquel lugar. Cuando los discípulos están navegando en medio de aquella oscuridad, la palabra del Señor nos describe y especifica que Jesús oraba por ellos y los tenía bajo su mirada. Cuando Jesús llega y se acerca a aquel hombre que era ciego de nacimiento, antes que los discípulos lo vieran y preguntaran por él, dice la palabra del Señor que Jesús lo vio. Sin embargo, ahora, cuando los amigos envían a llamar a Jesús para que venga, Jesús se oculta de su vista. Parece que hay aquí una especie de contrasentido, de un contrasentido intencional, de una gestión del tiempo en el cual mis tiempos no se corresponden con los tiempos de Dios. Y a lo largo de todo este pasaje, acercándonos al mismo desde esta perspectiva que hoy estamos proponiendo, mirando cómo gestionamos nosotros nuestros tiempos y cuáles son nuestras expectativas de cómo Dios debería gestionar sus tiempos, encontramos una infinidad de detalles, infinidad no, pero muchos detalles que tienen relación con esto que estamos planteando. Vamos a mencionar algunos de ellos. El primero lo estamos mencionando ahora mismo. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más. ¿Cuántas ocasiones nosotros tenemos nuestra propia perspectiva de cómo Dios tiene que moverse y en qué tiempo se tiene que mover? El versículo siguiente dice que pasados esos 2 días, luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Y ahora los que no están de acuerdo con la agenda y con la gestión de los tiempos son los discípulos. Dice: Señor, hace un momento los judíos te querían apedrear en Jerusalén, te querían apedrear,
y ahora tú nos dices que vayamos de nuevo para allí. Y es interesante porque sigue adelante todo este desarrollo y el versículo 16, entonces ahí aparece el comentario tan interesante de Tomás, que le dice, bueno, ya que no podemos convencer a Jesús de que no vaya, vamos nosotros también con Él para morir todos juntos. Esa era la postura de la gestión de los tiempos de Tomás, era un poco esta. Pero lo cierto es que dice el versículo 11, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Están en toda esta narrativa, encontramos todo este proceso del manejo de los tiempos. Cómo nuestros tiempos, cómo mi idea del momento en el que el Señor tiene que aparecer y tiene que obrar y tiene que intervenir en mi vida, muchas veces no se corresponde con el manejo de los tiempos que el Señor hace. Pero lo cierto es que nosotros tenemos la ventaja de poder conocer y leer toda la narrativa de este pasaje. Necesitamos que este pasaje sirva de referencia y esta forma de proceder de Jesús nos sirva de referencia a nosotros para nuestras propias historias y para nuestros propios momentos en los que desde nuestra propia perspectiva no sabemos el desenlace de los acontecimientos, pero Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Sí o no? Y Él conoce los tiempos y Él se maneja en los tiempos perfectos. Aquí los discípulos estaban manejando toda esta situación y el versículo 17 dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Había una tradición hebrea, esto no lo enseña la Escritura, había una tradición, una creencia, mejor dicho, una creencia popular judía que consideraba que cuando alguien moría, el alma del difunto quedaba rondando la zona más o menos unos 3 días y recién a partir del 4.º día se podía considerar que efectivamente el muerto estaba bien muerto. Y algunos han valorado y han pensado que justamente de alguna forma Jesús se tomó el tiempo en función de esta creencia popular de dar tiempo suficiente como para que quedara claro a todos los efectos desde la perspectiva de los que estaban allí, de que Lázaro efectivamente, el milagro que Jesús realizaría era un milagro en toda regla. Y no era una especie de catatonia o de epilepsia o de algún tipo de trastorno momentáneo del cual Lázaro se había recuperado espontáneamente, sino que Jesús es efectivamente, como luego le dice a Marta y a María, la resurrección y la vida. Hermanos, en medio de nuestras situaciones difíciles, la palabra del Señor en esta mañana a mí me viene a alentar y os propongo que nosotros recordemos que el Señor maneja adecuadamente los tiempos. Él es el que maneja los tiempos. Recién Fernando contaba algunas cosas relativas a todo lo que tiene que ver con este tema puntual y concreto del proyecto de la Casa Nueva. Sería larguísimo y muy complejo porque esto es una verdadera montaña rusa que venimos recorriendo desde hace años. A los chavales les gusta ir a los parques de atracciones, ¿sí? Y a mí me gustaba cuando era más chaval. Ahora también de vez en cuando alguna de estas cosas. Pero una cosa es meterte en una montaña rusa, o en el Furious, o en el, ¿cómo se llaman esto? El Dragon Khan. Y otra cosa es vivir en el Dragon Khan. Hay momentos donde parece que hay sobresaltos que no se acaban nunca. Hay momentos en los que parece que nuestra agenda y nuestras expectativas, y finalmente sabes que tienes que concluir que tú y yo necesitamos depender del Señor y confiar en el Señor. La vida cristiana, la vida con el Señor es una vida de fe. Y fe es confianza. Fe es confianza. Es confiar en que el Señor
es el que gestiona bien nuestros tiempos. En torno a ese hecho hay infinidad de opiniones y de perspectivas. Estamos mirando algunas. Poquito más adelante, versículo 21, llega el Señor y Marta le dice a Jesús, versículo 21, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Evidentemente en la mente de Marta estaba el horizonte de expectativa que era propio de sus circunstancias. Y ella quería que su hermano hubiera sido sanado. Ahora yo os pregunto, ¿qué milagro es mayor? ¿Un enfermo sanado o un muerto resucitado? Pero si el Señor te pone a escoger en tus circunstancias particulares, ¿qué milagro prefieres? ¿El primero o el segundo? Yo creo que a veces el Señor permite intencionalmente, y porque tiene un propósito más excelente que nuestra mente, que las cosas empeoren. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? ¿Cuántos estaban en Guatemala? ¿Cuántos éramos pocos y parió? Lo que recién contaba Fernando, a veces nosotros como pastores tenemos cierto reparo de estar entrando en todos los detalles, porque el otro día yo, por ejemplo, os prometí una foto sonriente al lado de la licencia de obra, ¿sí? ¿Recibisteis la foto alguno? Pues la cara sonriente no estaba. Pero no voy a entrar en detalles. Hoy estamos construyendo como un milagro y ya comenzamos las obras con toda la licencia y todo en orden. Y todo lo que se tenga que arreglar, el Señor se va a encargar. Esto es mi pequeño y humilde testimonio en este aspecto en particular, pero yo estoy seguro que cada uno de los que estamos aquí tenemos el nuestro. Tenemos el nuestro. A veces las cosas están mal y todavía van a peor, pero eso no significa que el Señor no siga sentado en su trono y que tenga perfecto control en su amor de todas y cada una de nuestras circunstancias. Él es fiel, Él es bueno, Él sabe lo que hace y Él sabe cuándo lo hace y sabe cómo lo hace. Los que no lo sabemos somos nosotros. Marta que a veces nosotros, y en este pasaje en concreto, a diferencia de María, añade un plus. Evidentemente las dos habían estado hablando acerca de esto, porque las dos repiten el mismo planteamiento. María luego, cuando se encuentra con Jesús, le dice lo mismo. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero en este caso, Marta, la primera, que a veces nosotros somos un poquito duros con la activista, con la que se mueve mucho, añade algo que encontramos en el versículo 22. Y es tan bonito. Y ella ni siquiera, creo yo, es consciente del alcance de lo que estaba declarando aquí. Dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y ahí hay un pequeño diálogo interesante también que tiene que ver con la gestión de los tiempos. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará. ¿Cuándo? Ahí está instalada en su teología, en sus conocimientos. Yo sé que resucitará en el día postrero. Le dijo Jesús, Marta, el que está hablando contigo es la resurrección y la vida. El que está hablando contigo es, qué bueno hermanos, es vivir con esta conciencia profunda de que si estamos caminando con Jesús, sea lo que sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, tú puedes decir conmigo en esta mañana, sea
lo que sea, nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Una cosa es tener conocimiento abstracto, teórico de la doctrina, y otra cosa es tener la vida de Cristo en nosotros, que rige, que inspira el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, inspirando, soplando en nuestro interior. Sigue ahí la palabra del Señor. Fíjate, versículo 37. Estamos haciendo un poco un repaso a este pasaje para arriba, para abajo, desde estas perspectivas. Y la primera referencia que estamos mencionando, cómo señaliza Juan a Jesús en esta señal, señaliza a Jesús como aquel que tiene perfecta gestión de los tiempos. Lo cierto es que la descripción que nos hace todo este pasaje, y específicamente el versículo 37, es la descripción de un velorio. ¿Cuántos se acuerdan cómo eran los velorios antes? Aquellos sí que eran velorios de verdad. Hoy en día las compañías de seguro han reducido los turnos de velatorio a 3, 4 horas en función de cuánto se pague, cuánto se contrate. ¿Sabéis de qué estoy hablando, no? Y se hace de una forma muy aséptica por medidas de seguridad. Aquí en España es imposible tener contacto con el cadáver. Se hace todo de una forma, pero antes sí que eran velorios de verdad. Y este velorio era un velorio, estos velorios duraban un montón de días, duraban tiempo. Y en función del nivel social, de la posición social de la familia, el velorio era más o menos concurrido. Y una familia con una determinada posesión social era una familia en la que el velorio era un evento social al que venían los familiares, los amigos, los cercanos, y también venían los otros. Había comida, había allí, alguno mientras estoy predicando se está acordando de algún chiste de velorio. Bórrelo de la mente y de estas cosas, pero esto era lo que pasaba típicamente en el velorio, en todo el período, en todo este proceso, había toda clase de gente, y esta no fue la excepción. Aquí había gente que estaba allí, pero que estaba más bien para hablar. Y mira tú cómo vino vestido, y cómo se le ocurrió venir a este, qué poca vergüenza, con todo el dinero que le debía al difunto, y ahora se presenta aquí llorando, como si fuera alguien que le va... Bueno, en fin. Y aquí estaban unos de estos. Y dice la palabra del Señor, y se presentan estas discrepancias de tiempos, de criterios, de valoraciones, cuando Jesús se manifiesta emocionalmente sensible. Unos decían, mirad cómo le ama. Y algunos de ellos, versículo 37, dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Fijaros cómo hay toda una discrepancia de parte, ya no de los discípulos como mencionamos antes, ya no de María, de Marta, respecto de la gestión de los tiempos que hace Jesús, también de parte de la muchedumbre, de los que estaban allí. Más adelante repiten lo mismo las hermanas, versículo 39. Jesús les dice, versículo 39, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, yede ya, porque está de 4 días. Ahora no es tiempo de quitar la piedra. Estás fuera de tiempo. Lo que estás diciendo no se corresponde con lo que hay que hacer en este momento. Así podríamos seguir tomando detalles, no me quiero extender, pero fijaros, hermanos, cómo una y otra vez la palabra del Señor nos muestra que el Señor es el que conoce los tiempos perfectos. Y esto fue así allí, ha sido a lo largo de toda la historia, porque el Señor es el Dios eterno, el Dios que conoce nuestra historia, el Dios que sabe, el Dios que tiene control de todas las circunstancias. Y también la tiene de tu vida y de la mía.
El segundo aspecto que yo quiero destacar, también acercándonos a este pasaje desde esta perspectiva de la gestión que hace Jesús de los tiempos, es que el Jesús, la señalización que se hace de Jesús, el Jesús que se nos muestra en esta señal, es aquel hombre perfecto que está en contacto con su presente en el momento en el que tiene que estarlo. Siempre me llamó muchísimo la atención el versículo 35. Alguien ha dicho que este es el versículo más corto, pero más profundo de la Escritura. Solo 2 palabras. Jesús lloró. Jesús es el hombre por excelencia. Y a lo largo de toda esta narrativa bíblica hay diversos rasgos que Juan se ocupa de destacar en relación a esta humanidad perfecta de Jesús y cómo Él está en perfecta sintonía con sus emociones y viviendo en el tiempo presente. Yo no sé qué hubieras hecho tú, probablemente se te hubiera ocurrido la misma pregunta que se me ocurre a mí frente a todo esto. Si yo hubiera estado en aquel lugar y veo que Jesús se conmueve y comienza a llorar, probablemente le hubiera preguntado: Jesús, ¿por qué lloras? Si tú sabes que dentro de 5 minutos lo vas a resucitar. ¿Qué sentido tiene que estés llorando ahora si tú sabes lo que va a pasar dentro de 5 minutos? Nosotros tendemos a vivir fuera del tiempo. El ser humano en general vive con la tendencia de no soportar la realidad de la limitación por una parte y de la infinita cantidad de posibilidades que le da el hecho de ser consciente de su presente. Queremos atrapar el tiempo, queremos adelantar el tiempo, queremos garantizar el futuro, queremos anticiparnos a lo que va a venir. Y muchas veces nuestro presente, en lugar de estar ocupado y presente en el presente, está o en el pasado o en el futuro. Los psicoterapeutas nos dicen que en general los trastornos emocionales se dividen en 2 grandes grupos: los trastornos depresivos y los trastornos ansiosos. Y los trastornos depresivos son un exceso de pasado. Y los trastornos ansiosos son un exceso de futuro. Muchas veces nosotros, en lugar de estar presentes en nuestro presente, estamos ausentes en nuestro presente. Y estamos intentando vivir en el futuro y anticipando eventos y circunstancias relativas al futuro. O estamos lamentando en nuestro presente no haber hecho o por qué se nos ha hecho y hemos sufrido X circunstancia que ocurrió en nuestro pasado. Sea en un sentido o en otro, nosotros no estamos en nuestro presente. Y a mí me gusta tanto esta descripción. Juan se encarga de dar diversos rasgos característicos de cómo Jesús era alguien que estaba presente en su presente. Mira, dice Juan que Jesús tenía amigos. Amigos tenía. ¿Sabes lo que hace falta para tener amigos? Para tener amigos y para cultivar la amistad, hace falta estar presente para mis amigos.
¿Sabes lo que hace falta para tener familia y cultivar familia? Y para crear y vivir comunidad, hace falta estar presente en mi presente. Si Jesús tenía amigos, era porque había estado presente y había vivido todo el abanico de las posibilidades emocionales. Cuando tú leas este pasaje, que te lo recomiendo leer en varias ocasiones y en distintas versiones, vas a notar la cantidad de detalles que menciona Juan acerca de todo el acompañamiento emocional que encontramos en la descripción de Jesús, de la reacción de Jesús. Se alegró. Me alegro por vosotros. Identificó las emociones de los discípulos, identificó sus preocupaciones, se exaltó, se conmovió en espíritu, lloró. ¿Por qué? Porque Jesús estaba presente. Hoy en día, nosotros, yo no sé, ayer estábamos con Noemí desayunando en IKEA. Y hay varios que tienen esta costumbre, ¿no? Hay varios hermanos que me han dicho, no, yo cuando voy a IKEA ahí me encuentro fijo con tal o cual. Bueno, cuando salimos, de pronto Noemí me hizo un gesto, había una familia con varios chavales, adolescentes, jóvenes, todos alrededor de una mesa. Estaban todos allí en cuerpo presente. ¿Sabes qué tenía cada uno en la mano? ¿Cómo sabéis? Jesús estaba presente. Jesús gestionaba, la humanidad de Jesús me presenta a un Jesús que está presente. Hermano, tus hijos, tu esposa, tu iglesia, tu comunidad de fe, tus hermanos en Cristo, te necesitan presente. Presente. Amén. Jesús es un modelo y es un ejemplo de esta característica. En tercer lugar, todo este pasaje está tan bien delimitado, todos los acontecimientos, ¿no? El primer escenario, Jesús con la noticia, versículos 1 al versículo 16, antes de ir a Betania, versículos 17 al versículo 27, el primer encuentro a las afueras de Betania con Marta y con María, versículo 28 al versículo 37, todo el momento en el que ya en la tumba de Lázaro, previo al milagro, previo a la resurrección de Lázaro. A partir del versículo 38 yo encuentro y sugiero que la narrativa se extiende por lo menos hasta el versículo 46. Pero en toda esta descripción encontramos aquí todo este pasaje. Versículo 38, fijaros, Jesús profundamente conmovido otra vez. Fijaros este detalle. Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Este detalle para algunos comentaristas y estudiosos da pistas de entender la posición y el rango social que ocupaba esta familia. No todos tenían una especie de cementerio privado de estas características, dispuesto para una sepultura inmediata prácticamente, como fue el caso. Dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Pregunta inocente. ¿Qué es más fácil? ¿Resucitar un muerto o quitar una piedra? ¿Por qué Jesús, que iba a resucitar a un muerto, no hizo así con la mirada fija? Yo creo que este Jesús que nos libera a nosotros de nuestras ataduras, de nuestras vendas, para abrir espacio a un futuro y a un escenario de libertad,
lo hace con nosotros, con nuestra participación, con tu participación. Estos dos aspectos me llaman la atención. Jesús, que tiene el poder de resucitar a Lázaro, pide que muevan la piedra y pide e indica que les quiten las vendas y que lo dejen ir. Y esta figura que puede ser utilizada como recurso metafórico para aplicarla en diversos sentidos, es una figura que yo os propongo para poder entender que el Señor respeta profundamente nuestra libertad. Él nos da vida, Él nos saca de nuestros propios sepulcros, Él sopla aliento de vida en nosotros. Él por su palabra nos invita a salir fuera de nuestros sepulcros. Pero nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de mover piedras y de desatar vendas para poder ir en libertad. Y esa parte es una parte que nos corresponde a nosotros y tiene que ver, creo yo, con nuestra propia vida y con la gestión de nuestra propia realidad delante de Dios, pero también con la gestión de nuestras responsabilidades recíprocas uno con los otros. Lázaro necesitaba ser ayudado en este momento para que le liberaran de las vendas que le habían puesto como proceso de tratamiento mortuorio de un cadáver, según las costumbres de aquella época. Él necesitaba esta ayuda. Hermanos, nosotros muchas veces nos debatimos y parece que vivimos prisioneros, cada uno de nosotros, de alguna mayor o menor grado, entre dos realidades, entre nuestro yo real y nuestro yo ideal. ¿Quién soy y quién quiero ser? Y hay una tensión, estamos vivos, pero estamos como vendados, como amordazados, como limitados. Y tenemos encima un montón de apósitos y de realidades que tienen más que ver con lo que hace falta para estar dentro de un sepulcro que para vivir en libertad, donde el Señor quiere que estemos en libertad. Y en esta mañana, en esa gestión de los tiempos, yo quiero, en el nombre del Señor, también apelar a esta aplicación de carácter más práctico de nuestra necesidad de comprometernos con ese proceso de sanidad y de liberación que Dios quiere generar en nuestras propias vidas. Amén. Hermano, Dios te quiere libre en el aquí y ahora y en tu presente. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a orar. Si todavía tienes tu Biblia abierta, déjame, y aún mientras estamos de pie y evitando toda clase de movimiento, de distracción, fíjate qué interesante lo que dice la palabra del Señor. Entonces, versículo 45, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Muchos de los que vieron esto creyeron en Él. Muchos creen que los milagros, que si Jesús estuviera vivo hoy aquí e hiciera muchos milagros, todos se convertirían a Jesús. Falso. Mira lo que dice el versículo 47. Se me dobló la página. 46. Pero algunos de ellos, ¿puede decir pero? Gracias, Jordi. Pero, me gustó el pero que hizo Jordi. Pero, siempre hay peros, ¿eh? Siempre está esta alternativa. Y qué bueno es que lo haya, porque esto refleja que el Señor nos ha hecho libres. Hay gente que está viva y vive vendada. Hay evidencias elocuentes de milagro, de restauración, de sanidad que Dios hace y no nos mueven a transferir nuestra confianza de nosotros mismos y ponerla en Dios, porque nosotros somos fabricantes de ídolos. Nosotros nos relacionamos con Dios para intentar convertir a Dios en un
ídolo. Porque a los ídolos los manejan los hombres. Pero cuando reconozco a Dios como Dios, a Dios no lo maneja nadie. Dios es Dios. Él es soberano. Algunos creyeron en Él y otros lo que hicieron fue ir a dar aviso a los judíos, los cuales hicieron lo que sigue describiendo. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Se quedaron mirando la punta del dedo. No vieron la señal. Jesús en un momento dijo: vosotros me seguís no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. En esta mañana, este acercamiento que estamos haciendo a la palabra del Señor tiene que ver con esta gestión de los tiempos. Yo quiero preguntarte en el nombre del Señor: ¿cómo estás viviendo en tus tiempos? ¿Cómo estás gestionando los tiempos? ¿Reconoces que el Señor es el Señor de todos los tiempos de tu vida? ¿Vives en tu presente? ¿Estás abordando seria y responsablemente el compromiso en tu presente de que toda venda, de que toda ligadura caiga? ¿Estás moviendo las piedras que Jesús te dice que hay que mover? ¿Estás desatando a aquellos que tienen que ser desatados? Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia y tú nos conoces íntima y profundamente a cada uno de nosotros.